Tómense un momento para disfrutar de esta imagen, una hermosa inmunofluorescencia con microscopía confocal, donde podemos apreciar la cóclea, justo el segmento del oído interno que revisaremos el día de hoy. Con suerte, a final de este video podrás entender las estructuras que están delimitadas. Por el momento, solo aprécialo. Vamos a empezar. Cuando hablamos del oído interno, hablamos que hay dos segmentos, que es el laberinto óseo, que en estas imágenes está representado con estas zonas como azul punteadas, y el laberinto membranoso, que está representado con estas zonas en un gris. Si la cóclea, que sabemos que da 2 vueltas y media, la desenrollamos, lo que obtenemos son tres regiones. Digamos que el conducto que está por encima del laberinto membranoso, que se va a llamar escala vestibular o conducto vestibular o rampa vestibular. Después el que pasa por abajo, que es la rampa o escala timpánica. Justo el sitio donde da la vuelta, que es el helicotrema. Y propiamente el laberinto membranoso, que va a ser la rampa media, que es donde va a estar localizado el órgano de Corti, mismo que va a ser el responsable de que podamos percibir los sonidos. Ahora, si vemos esta imagen y vemos a la cóclea con el laberinto óseo y hacemos un corte y lo ponemos de frente, esta sería la imagen que tú tendrías. La parte que pasaba por arriba del laberinto membranoso sería la que está marcada con los asteriscos en azul, ¿no? Que sería la escala vestibular. Después en rojito, la rampa o escala media. Y con los asteriscos en verde, la rampa timpánica. Toma esto en cuenta porque es muy fácil perderse. Como ya les dije, el punto donde da justo la vuelta se denomina helicotrema. En este esquema no se ve, pero tienes que entender ese concepto. Ahora, si solo agarro una sección y la amplifico, veo que están estas tres cavidades, ¿no? La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Y en esta rampa media vemos una serie de células y estructuras que vamos a tratar de definir. En esta rampa media vamos a tener un techo, que es el que colinda con la rampa vestibular, que se llama la membrana vestibular. Después vamos a tener un piso, que va a ser el que colinda con la rampa timpánica y que se le llama la membrana basilar, ¿no? Porque da la base. Y después, en la parte lateral, vamos a encontrar esta región llamada la estría vascular, que si recuerdas ya hablamos de ella cuando comentamos sobre epitelios, ya que este es el único epitelio vascularizado del cuerpo. Y aquí adentro de esta rampa media, este conjunto de células reciben el nombre del órgano de Corti. Y ahorita vamos a hablar sobre este órgano de Corti. Tal vez puedas darte cuenta que este órgano de Corti tiene como una capita encima, como un techito que lo está cubriendo, que se le denomina membrana tectoria. Si vemos esta región amplificada, este sería el órgano de Corti, donde vemos a todas sus células, que ahorita iremos deshilachando cada una de ellas, y que está la membrana tectoria encima. Fíjate, en la parte interna, hacia el vértice, ya puedes reconocer este tipo de células que presentan algunas especializaciones de membrana. Estas son homólogas a las células vellosas que veíamos en la porción vestibular y de los conductos semicirculares, concretamente en la región de las crestas ampollares o de las máculas del sáculo y el utrículo. Y estas son las células vellosas internas. Solo tenemos una hilerita de ellas. Después tenemos aquí tres hileritas, que son las células vellosas externas. ¿Y por qué son internas y externas? Pues por la presencia de este túnel que se forma en medio, que es el túnel de Corti. Antes de hablar de ello, estas células vellosas están sostenidas por células que le dan soporte. En este caso, estas células que les dan soporte se denominan células falángicas. En esta imagen está omitida la célula falángica de esta célula vellosa, pero aquí podemos ver estas células falángicas que, así como hay externas, también hay una interna, nada más que aquí se omite para que puedas ver la sinapsis que establece con las fibras del nervio, la porción coclear. Y después vamos a tener una serie de células de sostén, tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho, que hablaremos de ellas, y unas células pilares que van a formar este túnel de Corti. Hablando de los líquidos que están, me regreso a la imagen del centro, a la derecha. Lo que vamos a encontrar en la rampa vestibular y en la rampa timpánica, pues quedamos que es el espacio perilinfático, ¿no? Porque aquí está el laberinto óseo, ¿no? Y este sería el laberinto membranoso. Entonces, esto está lleno de perilinfa. Y en la escala media vamos a encontrar endolinfa.
Fíjense, cuando vemos al órgano de Corti desenrollado, vamos a ver que va a ser capaz de percibir sus ondas, o los sonidos más bien, según a qué distancia llegue la onda y entonces estimule a este laberinto membranoso, ¿no? Veremos que los sonidos de baja frecuencia van a llegar a las porciones más lejanas y los sonidos de alta frecuencia se van a quedar en las porciones más cercanas. Aquí sería una imagen donde vemos las rampas y lo que busca señalar las flechitas es pues cómo va corriendo la linfa de arriba y luego hacia abajo. Algo que no comenté, pero es muy importante, es esta rampa vestibular conecta con el oído medio a través de la ventana oval, donde se articula con el estapedio. Entonces, estos huesecillos que reciben la información del tímpano se articulan y transmiten esta información a modo de bombeo hacia la rampa vestibular y después regresa por la rampa timpánica y va a liberarse esta presión a través de la ventana redonda. Yendo más a fondo, vamos a hablar de esta parte de la escala media, también llamada conducto coclear. Como ya comentamos, contiene endolinfa. El techo está formado por esta membrana vestibular que recibe un epónimo, que es la membrana de Reisner. Y esta membrana de Reisner va a formarse por la participación de células, tanto de la propia escala vestibular, que va a tener un epitelio plano simple, como por células de la rampa media, que también van a ser un epitelio plano simple. Entre estas células hay uniones firmes ocluyentes que van a prácticamente impermeabilizar un compartimento de otro. Va a haber un poco de tejido conectivo en medio de esas células y no hay mucho más que destacar histológicamente. Ahora, si vamos al piso de la rampa media, ¿no?, que sería esta región que estoy señalando, este piso llamada membrana basilar, la vamos a dividir en dos regiones. Una región que comprende hasta el túnel interno, donde están estas células pilares, que se llama la región arqueada, y después la región más distal, que sería la región pectinada. Son sutilezas histológicas, de forma muy general encontramos tejido conectivo y algunas células de soporte. Lo más importante que tienes que saber es que pues esta es la membrana basilar y que sostiene al órgano de Corti, punto. Y después, en la región lateral, en esta imagen no se ve, pero en la de arriba sí se ve, tenemos a la estría vascular. ¿Y por qué es importante esta estría vascular? Porque va a tener al menos tres tipos de células. Las células marginales, que son células muy pigmentadas, que vamos a encontrar aquí, y que tienen abundantes prolongaciones, y que su función va a ser la excreción de potasio hacia la escala media. Entonces, ellas van a ser responsables de mantener concentraciones de potasio muy elevadas en la endolinfa. Y después vamos a tener otras células de sostén, que son las basales y las intermedias. Y va a haber una especie de chipotito en esta región, abajo de la estría vascular, que se le conoce como la eminencia espiral. Seguimos adelante. Cuando vemos una imagen en HY del oído interno, lo que podemos ver es hacia el vértice una región muy celular donde están las células interdentales. Esta región se le conoce como limbo espiral y estas células interdentales son importantes porque ellas secretan esta capita que es la membrana tectoria, este techito que está formado por algunas proteínas filamentosas y glucoproteínas que se parecen mucho al gel que veíamos en las eh, cúpulas de las crestas ampollares o en la membrana otolítica, nada más que aquí es un poco más firme. Esta membrana tectoria va a servir para estimular a las células vellosas que tenemos en el órgano de Corti. Después tenemos esta membrana vestibular, ahí pueden ver al epitelio. De hecho, parecería que es solo una capa de células, pero no. Este es el núcleo de las células de la rampa vestibular y las que se ven más planitas es de la parte interna. Entonces, vértice está cubierto, la parte superior está cubierta, la parte lateral ya hablamos de esta estría vascular y estas células que se ven más pigmentadas son las responsables de sintetizar el potasio hasta esa rampa media. Y después, la base, aquí estaría la eminencia espiral, el chipotito que les conté. Y después tenemos esta membrana basilar, que hablamos que tenía una región que estaba arqueada, que sería este pedacito nada más, donde está el órgano, el túnel de Corti, y después una región pectinada, que sería esta. Y aquí tenemos fibras de colágeno que se llaman el ligamento espiral. Sigo adelante. Cuando vemos un acercamiento a la membrana de Reisner o membrana vestibular, vemos que se compone de dos células. La célula que forma parte del epitelio plano de la rampa vestibular propiamente, y después aquí abajo, vean aquí se alcanza a notar la división de una célula con la otra, y esta de abajo sería la célula epitelial de eh, la parte membranosa, ¿no?, de la escala media propiamente.
Y bueno, uno se hace bolas y pareciera que todo está en chino, pero poco a poco se van a ir familiarizando, ¿no? Repasando, membrana vestibular o de Reisner, después aquí las células interdentadas de el limbo espiral, donde van a producir esta membrana tectoria y esta membrana tectoria va a caer encima del órgano de Corti, donde hay células falángicas internas y externas, ahorita hablaremos de ellas, y algunas células de sostén en la capa más lejana, la membrana basilar, ¿no? Y aquí no podemos ver, pero hacia esta región estaría la estrella vascular. En un mayor acercamiento y poniendo todos los componentes del órgano de Corti, empezamos por la membrana tectoria, que ya hablamos de quienes la sintetizan, y después, yendo desde el vértice hacia la parte lateral, hacia la estrella vascular que estaría en este costado, tenemos las células limitantes, y la primera que nos interrumpe es esta célula ciliada interna, o célula vellosa interna, y estas células van a poseer especializaciones de membrana, ahorita vamos a hablar, son diferentes a las que veíamos en la parte vestibular o de los conductos semicirculares, pero no me adelanto. Y estas células ciliadas internas van a estar apoyadas por células falángicas internas. Después vienen las células pilares, y estas células pilares van a formar justo el cortitúnel, ¿no? El túnel de Corti, y este va a ser el que dé la división entre lo que es interno y lo que es externo. En la región externa tenemos tres células ciliadas externas que van a estar apoyadas por sus células falángicas. Y aquí se entiende un poco más el nombre de por qué son células falángicas. Vean cómo estas células de sostén tienen una especie de bracito que se extiende hacia la copa de las células ciliadas, ¿no? Y de hecho van a formar una placa aquí arriba. Van a ser hermético toda esta región, todo esto que se ve rojito, ¿no? Es porque está todo sellado y se forma una especie de placa. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes vistas desde arriba. Y después, en la parte más distal, tenemos más células de sostén que reciben algunos epónimos, como las células de Hensen, las células de Claudius y las células de Butcher. Probablemente estas últimas las más importantes porque permiten la secreción de grandes cantidades de calcio al interior de la rampa media. Vamos a ver que tanto el potasio provisto por las células de Butcher, el calcio provisto por estas células, como el potasio de las células marginales de la estrella vascular, van a ser indispensables para permitir la despolarización de estas células ciliadas. Aquí estamos viendo una inmunofluorescencia donde vemos la célula ciliada interna y las células ciliadas externas, algunas células de sostén, muy probablemente las de Claudius y las de Hensen, las de Butcher aquí que no se ven pigmentadas, el túnel aquí está medio colapsado, probablemente sea o esta estructura o esta otra, no tiene muy buena definición la imagen, y algunas otras de sostén aquí afuera, y en esta región encontraremos las células interdentales que secretarían o sintetizarían más bien la membrana tectoria, pero no se muestra en esta imagen. Fíjense, respecto de las células falángicas, estas células falángicas se apoyan en la membrana basilar, como ya vimos, y van a tener esta prolongación, este proceso falángico, y van a tener esta placa cuticular apical, que es como un platito extendido que se va a articular con la porción, el dominio apical de las células ciliadas o células vellosas. Vean aquí, en esta imagen, en el corte lateral, podemos ver cómo estas placas están unidas con ellas y están unidas entre sí, de modo que están aislando todo lo que pasa aquí arriba de lo que pasa aquí adentro. Vean cómo estas células ciliadas están ampliamente inervadas por fibras eferentes y por fibras aferentes. ¿Por qué? Porque resulta ser que, no les adelanto, pero resulta ser que estas células internas son las que más perciben sonidos y estas que son las externas pueden tener eh, algún efecto en la modulación del sonido. Ahorita les cuento un poco más. Por eso estas reciben los dos tipos de inervación y las internas solo son aferentes. Estas sí pueden recibir señales, es decir, pueden venir fibras a decirles qué está pasando con el sonido. Y justo esto es de lo que les hablaba. Aquí estamos viendo el órgano de Corti de un ratón, ¿no? Pero vean qué bonitas las células ciliadas en microscopía electrónica de barrido, las células ciliadas externas, como están con sus estereocilios muy peinaditos aquí afuera, y después aquí tenemos las células pilares que forman el túnel, y en esta región vemos estas otras prolongaciones que son de las células ciliadas internas. Aquí veríamos las células falángicas, y estas células falángicas emiten su prolongación y forman estas plaquitas, ¿no? Todo este especie de adoquinado que estamos viendo, si lo viéramos de arriba y solo lo delimitáramos, como los bordes, es lo que vemos en la imagen de la derecha. Este adoquinado que forma probablemente este hueco, ¿no? Estos huecos más redondos son parte de las células ciliadas, y estas plaquitas como más triangulares son estas cutículas terminales apicales de las células falángicas y que van a sellar perfectamente este compartimento. Vean aquí otra microscopía electrónica de barrido, obviamente coloreada, muy, muy chula,
¿no? Como vemos a las células ciliadas externas, ¿no? Con sus prolongaciones, con su dominio apical lleno de estereocilios. Estas no tienen sinocilios, solo tienen estereocilios, que ya es uno de los adelantos, y las prolongaciones falángicas que forman toda esta lámina reticular que está sellando los compartimentos. Otra imagen, aquí vemos las células falángicas con sus procesos cuticulares, ¿no? Y todos los estereocilios de las células ciliadas externas. Y vean, ¿qué pasa con estas células ciliadas? Bueno, estos son de animalitos, pero en el ser humano se describen que hay de 3 a 4 filas de estas células ciliadas. ¿De qué depende que haya 3 o 4? Depende de en qué parte de la cóclea esté. En las regiones más basales, que es más ancha, puede encontrar hasta 4 filas, y en las más lejanas 3 filas. Por convención se dice que son 3 nada más. Son las más externas y más o menos tienen alrededor de 100 estereocilios, ¿no? Como les decía, estas no presentan sinocilios, únicamente estereocilios, y aunque aquí no se ven en forma de W, en el ser humano se describen en forma de W. Algo que es muy interesante es que únicamente el 5 al 10% de las sinapsis que establecen son con el nervio coclear. Es decir, tienen una baja inervación a comparación de las células internas. Estas células internas siempre son solo una fila, tienen una menor cantidad de estereocilios, estos se disponen en forma de una V y acaparan de 90 al 95% de las sinapsis cocleares. Estas son las responsables de la audición. Las externas parecería que sirven para modular el volumen. Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar con mucho ruido y te vas, o sea, después de estar mucho tiempo ahí y sales del lugar y oyes un ti, ¿no? Como un ruido continuo, esto es muy probablemente que se deba a tus células ciliadas externas, que por proteger a las internas bloquean su señal y ellas acaparan, como que toman el dominio. Por eso, cuando sales de un lugar muy ruidoso, no puedes escuchar bien, porque oyes un ruido continuo, ¿no? Como un sonido continuo. Parece ser que son estas células ciliadas externas las que prefieren despolarizarse, y esta despolarización el cerebro la interpreta como un sonido para proteger a las células ciliadas internas y que no estén siguiendo vibrando porque pueden lastimarse. Desgraciadamente no son infinitas, también se pueden morir y vamos perdiendo audición con el paso del tiempo, algo que se denomina presbiacusia. Y ven aquí otra microscopía electrónica de barrido muy bonita, donde podemos ver las células ciliadas externas en su disposición de 3, las internas en disposición de 1. Ven aquí la lámina reticular muy bonita, ¿no? Formada por estos procesos cuticulares de las células falángicas. Y bueno, aquí tejido conectivo. Ya sabemos que aquí, debajo de esta capa, estos probablemente son parte de las células pilares que están formando el túnel de Corti. Y ahora, ¿cómo funcionan todas estas células? Yo te recomendaría que si no te has familiarizado mucho con la microanatomía, ¿no? Con la histología de estas células, pues te tomes un tiempo para que te las aprendas bien. Y vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? Cuando algo estimula la membrana timpánica, se transmite la señal a través de los huesecillos. Esta membrana, la ventana oval empieza a ser bombeada por el estapedio y esta frecuencia de onda empieza a hacer vibrar distintos segmentos de la cóclea. Como les dije, los sonidos de baja frecuencia estarán en las regiones más distales y los de alta frecuencia en las más cercanas. Eh, y obviamente los de mediana frecuencia, pues en medio. Ahora, si esto lo viéramos en una imagen, esto es lo que encontraríamos, ¿no? La membrana basilar, en cuanto se le mueve el piso por esta onda, empieza a subir y bajar. Esto hace que la membrana tectoria choque con los estereocilios de estas células, las deforme y transmitan una señal. Fíjense en la parte del nervio cómo se ve que transmite la señal en cuanto se está moviendo. Entonces, cuando estas células se mueven hacia arriba, se despolarizan, ¿no? Por el cambio de la posición sus prolongaciones, y en cuanto llegan a una posición basal, se vuelven a repolarizar. ¿De quién depende esta despolarización? Principalmente de potasio y de calcio. Y aquí recordar, pues, las células que tenemos como las de Böttcher en esta región, las de Böttcher en esta región, o las de la estría vascular, que también las marginales de la estría vascular, que van a sintetizar, más bien van a arrojar mucho potasio a esta endolinfa y mucho calcio. Y ven, esto es justo lo que les quería decir. Esta sería la parte fisiológica, donde vemos la estría vascular, vemos las células ciliadas externas, la interna, la membrana tectoria, ¿no? Aquí estarían las células interdentadas, y después estas células ciliadas o vellosas externas e internas, al ser despolarizadas, van a llevar una corriente de potasio que va a permitir que se despolaricen. Este potasio eventualmente va a salir. Hay algunos vasos sanguíneos en la membrana basilar que no les comenté, pero bueno, ahí pasan vasos sanguíneos donde se puede recaptar este potasio y este calcio, y va a volver a circular a través de la estría vascular para volverse a secretar a la rampa media. Aquí les muestro cómo estos estereocilios, muy parecido a lo que pasaba con las
células vellosas de las estructuras que ya vimos en este tema, cuando se deforman estas prolongaciones, abren canales de calcio y de potasio y eso permite el influjo de estos electrolitos y la despolarización y eso favorece pues que se transmita la señal. Estas células, como ya vimos, están ampliamente inervadas y entonces van a poder transmitir la señal de que se está moviendo y por ende se va a interpretar por el cerebro como un sonido. Ven aquí, esta es una de las imágenes del principio. Recordar, hacer un poco de memoria, rampas vestibulares siempre van a estar arriba del órgano de Corti, ¿no? Entonces tú ubicas el órgano de Corti y ya sabes que esa es la rampa media, ¿no? O conducto coclear. Y arriba de él siempre va a ser la membrana vestibular. ¿Por qué? Porque aquí está la rampa vestibular, la membrana basilar con la rampa timpánica, en la porción lateral muy pigmentada, la estría vascular, hacia la región media, como están los ganglios espiralados, pues está la parte de las neuronas que le van a dar justo la inervación a estas células, pues las podemos llegar a encontrar en estas regiones. Aquí no podemos ver el modiolo, que si te acuerdas era el poste óseo que permite que se dé vueltas junto con la lámina espiral, ¿no? Que va permitiendo que se apoye el órgano de Corti. Este corte pues no pasa a nivel de hueso, más bien lo que busca mostrarte es toda la gran cantidad de neuronas que están aquí adentro, todos los nervios que se están conectando. Ven aquí, por aquí afuera, pues esto es hueso, entonces el laberinto óseo, ¿no? Esto sería el espacio perilinfático, tiene perilinfa, y este sería el espacio endolinfático, ¿no? Por el laberinto membranoso. Y vean qué bella imagen. Aquí tenemos entonces la membrana vestibular o de Reisner, la estría vascular, aquí el ligamento espiral, la membrana basilar en su porción arqueada y en su porción pectinada. Tenemos las células falángicas externas, las células pilar formando el túnel de Corti, las células, tanto la ciliada como la falángica interna. Después aquí tenemos las células interdentadas del limbo espiral que producen la membrana tectoria. Y en la porción lateral tenemos las células de sostén, que sabemos que hay al menos de 3 tipos, Hensen, Claudius y Böttcher. Las de Böttcher suelen ser más pigmentadas, aquí no se aprecian, no se puede diferenciar muy bien, pero bueno, sabemos que aquí están y la importancia es porque las de Böttcher secretan calcio activamente y las del extremo marginal secretan potasio. Vean, aquí es un esquema donde se ven prácticamente todos los elementos, ¿no? Desde el hueso, parte del endosteo que forma justo este límite del laberinto óseo, la membrana de Reisner con sus dos epitelios, ¿no? Por parte de la rampa vestibular y por parte de la rampa media, la estría vascular en su porción lateral, aquí sabes que están las células marginales, después la eminencia espiral, las células de sostén, que tenemos las de Claudius, las de Böttcher, las de Hensen, después las células ciliadas externas con sus células falángicas, las células pilares que forman el túnel de Corti, la célula ciliada interna con su falángica interna. Recordar que esta es la que recibe 95% de la inervación y esta es de 5 a 10%. Después aquí las células interdentadas que se sintetizan la membrana tectoria y la membrana basilar con sus porciones arqueada y pectinada. Y te dejo una imagen más para que repases, ¿no? Fíjate muy bien aquí cómo se ven las ciliadas externas, ciliada interna, el túnel de Corti, membrana basilar, células interdentadas, estría vascular. En este mecotongo van a estar las de Claudius, Böttcher y Hensen, membrana basilar, membrana de Reisner, rampa vestibular, rampa media, rampa timpánica y laberinto óseo. Y vean en esta micrografía electrónica de barrido, ¿no? Donde tenemos alas externas, ciliadas externas, aquí se alcanza a ver una falángica, y en esta región las ciliadas internas. Y bien, espero que con esto haya quedado claro esta última parte, que es la cóclea. Si tienes dudas, ya sabes, ponle pausa, repasa, vuelve a ver el video, y si aún así tienes dudas, pues nada, nos vemos muy pronto en clase, espero lo hayas disfrutado, muchas gracias.